El aire en el Kremlin, aquella noche de finales de 1949, era tan espeso como el humo de las pipas de tabaco georgiano consumido en el Politburó. Vyacheslav Mikhailovich Scriabin, el hombre que el mundo conocía simplemente como Molotov, el martillo, no sentía el frío penetrante que habitualmente traspasaba los muros de piedra. Sentía algo peor, la inercia fría del sistema totalitario que él mismo había ayudado a construir, ahora gravitando implacablemente sobre su propia vida. Había dedicado cada hora de su existencia, cada célula de su cuerpo, a la causa comunista y, sobre todo, al camarada Iosif. Era la sombra del dictador, su escriba metódico, el hombre cuya firma aparecía junto a la del líder en los documentos que ordenaban la aniquilación de millones. Era el último de los apóstoles originales, el amigo cuya lealtad se remontaba a los días de la clandestinidad revolucionaria en Bakú. Molotov era, literalmente, el burócrata perfecto. Su apodo, culo de acero, no era una broma. Reflejaba la capacidad inhumana de trabajar durante 48 horas seguidas, sin pestañear, masticando informes y firmando listas de ejecución con la misma fría indiferencia con la que firmaba un decreto sobre la producción de trigo. Había sobrevivido a las purgas de Kirov, había visto cómo Yeshov y sus sucesores eran borrados del mapa y con la disciplina de un autómata había asentido en cada votación, sellando el destino de sus camaradas más cercanos. Su lealtad era tan absoluta que se había convertido en un rasgo psicológico patológico, una armadura infranqueable. Pero la paranoia, esa bestia insaciable que devoraba la cúpula del poder soviético, no se conformaba con la obediencia. Exigía la aniquilación total de cualquier sombra de independencia, incluso si esa sombra era el arquitecto de la política exterior de la Unión Soviética. El dictador no podía permitirse la existencia de un hombre que conociera demasiado, que recordara demasiado, que incluso con su obediencia ciega representara una posible alternativa, un posible centro de gravedad en el futuro. El golpe no fue frontal, pues un ataque directo contra Molotov habría resonado demasiado fuerte a nivel internacional. El golpe fue quirúrgico, personal, diseñado para quebrar la voluntad antes de borrar el cuerpo. Una noche, Polina Semchusina, su esposa, una mujer que también había dedicado su vida al partido y que era íntima amiga personal de la difunta esposa del propio Iosif, fue arrancada de su hogar. El sonido de la cerradura al cerrarse en la celda de Polina resonó en el silencio del apartamento de Molotov como un disparo de advertencia en su propia cabeza. Para el mundo exterior, él seguía siendo el rostro inmutable de la Unión Soviética, el hombre de la muerte que había negociado con Hitler. Internamente, Molotov era un espectador aterrado que sabía que el juicio de su esposa no era más que el prefacio a su propia sentencia. Podía oler el ozono metálico de la traición flotando en el aire, el mismo que había perfumado los últimos días de Zinoviev y Kamenev. La pregunta no era si caería, sino cuándo y cómo el sistema que él había ayudado a perfeccionar lo devoraría. Su lealtad, que él creyó un escudo de acero, resultó ser el gancho con el que sería izado lentamente hacia la guillotina. Antes de descender a esta oscuridad congelada y entender cómo un hombre tan fundamental fue puesto en la línea de fuego, tómate un momento para suscribirte y activar las notificaciones. Es la única manera de asegurarnos de que la historia de aquellos que el poder intentó borrar nunca se desvanezca. La caída, para un hombre como Vyacheslav Mikhailovich Scriabin, fue tanto más devastadora cuanto más alto y más tiempo había permanecido en la cima. Para comprender la magnitud de la traición que se cernía sobre él, hay que retroceder a los días en que Molotov no era el rostro sombrío de la diplomacia soviética, sino un joven y brillante organizador, forjando la herramienta del terror junto al hombre al que idolatraba. Su amistad con Iosif Vissarionovich Yugashvili, el futuro Stalin, no era una alianza política conveniente, era una unión forjada en el fuego de la lucha revolucionaria, cimentada por el respeto mutuo hacia la implacable eficiencia. Molotov era el metrónomo de la revolución, mientras otros camaradas se perdían en discursos inflamados o intrigas ideológicas. Vyacheslav se enfocaba en la logística, en los números, en la arquitectura invisible del poder.
Había adoptado el seudónimo de Molotov, que deriva de la palabra rusa molot, martillo, no por ser un gran orador, sino por su capacidad para golpear con precisión administrativa. Desde 1921 se había convertido en el miembro de pleno derecho más joven del Comité Central y, crucialmente, en el primer hombre nombrado por Stalin para supervisar la burocracia del partido. No era un intelectual brillante a la manera de Trotsky, ni un carismático líder de masas. Era la encarnación de la tenacidad bolchevique, un hombre que prefería los hechos concretos a las teorías abstractas. Cuando las luchas de poder internas consumieron el partido tras la muerte de Lenin, Molotov no dudó un instante en qué bando situarse. Fue el fiel escudero de Stalin, el que se encargó de las tareas más ingratas y peligrosas, la implementación de la colectivización forzosa en la década de 1930, que condujo a la hambruna en Ucrania, el Holodomor. Su pluma era la que autorizaba el exilio masivo y la requisa de grano. Cuando Stalin decidió desmantelar a los viejos bolcheviques, acusándolos de conspirar con potencias extranjeras, Molotov se sentó en las purgas teatrales, asintiendo con su cabeza de acero a cada palabra de la acusación. La lealtad de Molotov era tan extrema que incluso cuando su propio cuñado, el jefe de gobierno de Siberia Occidental, fue arrestado y ejecutado durante el Gran Terror, Molotov no solo no protestó, sino que, según algunos informes, firmó personalmente la orden que sellaba su destino familiar. Para Molotov, el partido y Stalin eran sinónimos de la historia, y la historia exigía sacrificios totales. El precio de ser el segundo al mando, el ejecutor de la voluntad suprema, era la anulación completa del yo individual. Esta lealtad incondicional lo elevó a alturas vertiginosas. Se convirtió en comisario de Asuntos Exteriores, el rostro del Kremlin ante el mundo. Fue el hombre que negoció el infame pacto Molotov-Ribbentrop de 1939, dividiendo Europa entre dos monstruos. Fue él quien, tras la invasión nazi, se dirigió a la nación con la famosa alocución: «Nuestra causa es justa. El enemigo será derrotado. La victoria será nuestra». Pero hay una verdad fundamental que todo súbdito en una dictadura debe recordar. El valor de la lealtad es inversamente proporcional a la paranoia del dictador. Cuando Stalin se sentía fuerte, Molotov era indispensable. Conocía todos los secretos, controlaba todos los hilos burocráticos, era la memoria viva del régimen. Pero con el fin de la guerra y la consolidación definitiva del culto a la personalidad, la existencia misma de un lugarteniente con un currículum tan intachable y, por lo tanto, tan influyente, empezó a volverse un riesgo. El problema de Molotov no era su deslealtad, era precisamente lo contrario. Era demasiado poderoso en su obediencia. Había permanecido a la sombra durante 3 décadas, pero las sombras, en la luz cegadora del totalitarismo tardío, inevitablemente comienzan a proyectar figuras indeseadas. El dictador, ahora envejecido y consumido por la desconfianza crónica, miraba a Molotov y veía no a su amigo y martillo, sino a un hombre que había sobrevivido a todos los demás, un testamento andante a la vulnerabilidad del propio sistema que él dirigía. Y si la trituradora de la historia soviética había de seguir funcionando, debía empezar a borrar los nombres que estaban demasiado cerca de su creador, antes de que el creador mismo se convirtiera en historia. El cambio de marea no sería ideológico, sería puramente existencial. La paranoia no es un interruptor que se enciende de golpe, es un lento envenenamiento del alma del poder. Y en el Kremlin, el veneno se destilaba gota a gota sobre Molotov a partir de los últimos años de la década de 1940. La primera grieta, aunque superficial para el observador externo, fue sísmica para el círculo íntimo del dictador. Molotov y su esposa, Polina, no eran solo funcionarios, eran parte de la familia extendida de Iosif, los únicos que mantenían un contacto social cercano y constante. Polina Shemchushina, la única mujer en el Politburó en la década de 1930, había ascendido por mérito propio, dirigiendo la industria cosmética y de perfumes, y era una confidente de Nadezhda Aliluyeva, la difunta esposa del líder. Esta conexión personal, que antes había sido un salvoconducto, se convirtió en una carga explosiva.
El catalizador de la caída fue el antisemitismo creciente e histérico de la posguerra, que Stalin disfrazó de lucha contra el cosmopolitismo sin raíces. Polina era de origen judío, y a pesar de su fervor bolchevique, mantenía lazos con la intelectualidad judía soviética. En 1948, cuando el legendario actor y director Solomon Mikhoels, líder del Comité Judío Antifascista, fue asesinado bajo órdenes directas de Stalin, Polina cometió el error imperdonable de asistir a su funeral y expresar públicamente su luto. Peor aún, en una recepción diplomática, Polina había hablado en yiddish con Golda Meir, la primera embajadora de Israel en la URSS, un acto que fue interpretado por los servicios de seguridad como una conspiración sionista de la más alta traición. La reacción de Stalin fue inmediata y quirúrgica. Molotov, el hombre que no había pestañeado al firmar miles de sentencias de muerte, se encontró en una posición insostenible, su lealtad al partido o la supervivencia de su esposa. En diciembre de 1948, Polina fue convocada al Kremlin. Se le ordenó confesar errores ideológicos y fue expulsada formalmente del partido. Vyacheslav, el martillo, fue testigo pasivo de este desmembramiento de su vida. Stalin no le preguntó a Molotov su opinión, simplemente le informó de la decisión. La prueba definitiva de la lealtad de Molotov no era traicionar a un camarada político, sino traicionar a la única persona que amaba. Y Molotov, siguiendo el manual de la obediencia total que él mismo había escrito, no intercedió por su esposa. Aceptó la decisión del partido sin objeciones, pero la trituradora nunca se detiene. Un año más tarde, en enero de 1949, Polina fue arrestada por la MGB, Ministerio de Seguridad del Estado, y acusada formalmente de traición y espionaje. Fue torturada y sometida a interrogatorios brutales, no para obtener información sobre la URSS, sino para obtener información comprometedora sobre su esposo. Stalin buscaba la confirmación, el pretexto definitivo, para deshacerse de Vyacheslav. A pesar de que Polina, con una lealtad bolchevique tan fanática como la de su esposo, se negó a incriminarlo, su encarcelamiento causó el efecto deseado, la marginación sistemática de Molotov en el Politburó. En las reuniones, el silencio de sus camaradas era atronador. El dictador, maestro de la manipulación psicológica, comenzó a aislarlo. Se le retiraron responsabilidades cruciales, se le negó el acceso a documentos importantes, y lo que era más humillante para el burócrata supremo, sus opiniones comenzaron a ser abiertamente ignoradas. El sistema que Molotov había ayudado a construir, ese leviatán implacable donde el simple hecho de conocer la verdad era un crimen capital, ahora se había girado y le mostraba sus colmillos. La ironía era grotesca. Molotov era castigado no por dudar del líder, sino por la mera posibilidad de que su esposa, a través de su origen, pudiera ser un vector de contaminación ideológica. En el ajedrez macabro del Kremlin, su lealtad eterna ya no era una pieza útil. Era una reliquia obsoleta, que debía ser barrida antes de que recordara a los demás la existencia de una época donde el dictador aún necesitaba amigos. Molotov entendió que no era Stalin el que se estaba deshaciendo de él, sino la lógica interna del totalitarismo. Y esa lógica, una vez activada, era irreversible. El desenlace estaba escrito. La espera fue más cruel que el golpe. Desde el arresto de Polina Semchusina, Molotov vivía en un limbo burocrático, la antesala del fusilamiento. Continuaba asistiendo a las reuniones del Politburó, sentándose en su lugar habitual, participando en las discusiones con la misma precisión metódica que siempre lo había caracterizado. Pero todos sabían que estaba marcado. Era un fantasma, una figura de cera esperando ser derretida. El dictador, disfrutando de su sadismo psicológico, había diseñado una trampa que no solo lo aniquilaría políticamente, sino que también lo despojaría de su dignidad, forzándolo a participar en su propia condena. En marzo de 1949, Molotov fue destituido de su cargo como ministro de Asuntos Exteriores. La excusa fue la reorganización ministerial, pero el mensaje fue inequívoco. El martillo había perdido su filo diplomático y su influencia global. La caída de Molotov comenzó a ser codificada en la nomenclatura del partido.
Cada pequeño descenso era un clavo más en el ataúd de su carrera. Sin embargo, a diferencia de otros caídos, a Molotov no se le permitió desaparecer silenciosamente. Se le exigió que permaneciera en la mesa, que presenciara cómo el sistema que él había nutrido devoraba a sus propios hijos. En 1952, durante el 19º Congreso del Partido, el último al que asistió el dictador, se realizó el movimiento final para purgar a Molotov y a Anastas Mikoyan, el otro viejo bolchevique que aún rondaba peligrosamente cerca del pináculo del poder. En una reunión a puerta cerrada del Presidium, el sucesor del Politburó, el dictador lanzó un ataque devastador. Acusó a Molotov de ser un traidor ideológico, un cobarde y, de manera específica, de haber mostrado una blanda posición sobre las cuestiones de política exterior, insinuando que había cooperado con los angloamericanos. Lo llamó abiertamente un agente del imperialismo. La sala se quedó en un silencio sepulcral, roto solo por los jadeos rituales de los acólitos que esperaban la señal para sumarse al linchamiento. Molotov, el hombre de la muerte, había enfrentado a Hitler en las negociaciones de 1940 y había resistido la presión occidental, pero ante la mirada de Iósif se encogió. El ataque no solo era una acusación, era una orden, y sus colegas, los hombres que le debían su existencia política, se levantaron para unirse a la cacería. Lavrenti Beria, el jefe de la policía secreta, y Georgi Malenkov, el hombre encargado de las listas de ejecución, fueron los más vehementes en condenar su falta de vigilancia bolchevique. La humillación alcanzó su punto culminante cuando el dictador anunció la expansión del Presidium a 25 miembros, diluyendo deliberadamente el poder de los viejos guardias restantes. Molotov fue reelegido para el cuerpo, pero fue colocado en el último lugar de la lista, un insulto flagrante que lo relegaba a la insignificancia. El dictador no quería ejecutarlo, aún quería verlo retorcerse, quería que se enfrentara al borrado histórico mientras aún estaba vivo y sentado en la sala de reuniones. Quería que Molotov entendiera que su vida dependía de la absoluta y total misericordia del hombre que había encarcelado a su esposa. Molotov, sin inmutarse externamente, aceptó la degradación con la misma imperturbabilidad con la que había gestionado sus ascensos. Su máscara de burócrata perfecto no se resquebrajó. La trampa estaba cerrada. Él sabía que el complot de los doctores, la histeria antisemita fabricada que estaba a punto de desatarse en 1953, estaba destinada a culminar con la ejecución de Polina, y casi con certeza, con su propio arresto y juicio como el cerebro político de la supuesta conspiración. No se necesitaban pruebas, solo la voluntad del líder. Molotov era, en ese momento, un testigo mudo de su propia demolición, esperando que el zapato del dictador terminara de caer. Molotov, sorprendentemente, nunca fue arrestado durante el período de Stalin. Su caída fue política, psicológica, un descenso lento y agónico que el dictador consideró una tortura más exquisita que el frío de una celda de Lubyanka. Sin embargo, su esposa, Polina, sí experimentó la trituradora de primera mano, y fue a través de su sufrimiento que Vyacheslav fue efectivamente torturado. En la prisión, Polina Semchusina fue sometida a la brutalidad rutinaria del sistema de seguridad que ella y su esposo habían defendido. Los interrogatorios eran maratónicos, diseñados no para obtener la verdad, sino para forzar la confesión prefabricada, que Vyacheslav Molotov era parte de una conspiración sionista y occidental para derrocar al régimen. La ironía es que mientras Polina era golpeada y se le negaba el sueño, su esposo seguía firmando documentos en el Kremlin, un ejercicio de normalidad insoportable. Los servicios de seguridad se aseguraron de que Molotov estuviera al tanto del destino de su esposa. Recibía informes cifrados que detallaban el progreso de la investigación. Cada informe era un golpe directo a su conciencia, un recordatorio de que su supervivencia se basaba en el silencio cobarde. ¿Habría cualquier hombre, incluso el más leal a la causa, llegado a un punto de ruptura? ¿Habría traicionado a su amigo y líder para salvar a su esposa, sabiendo que tal acto de desafío significaba su propia ejecución instantánea? ¿O habría mantenido la fe ciega en el sistema, esperando que su martirio personal fuera revertido
por la mano bondadosa del dictador. ¿Habrías traicionado a tu amigo? Dímelo en los comentarios, porque la elección de Molotov fue más oscura. Molotov optó por la sumisión total. Se negó a condenar a Polina, pero tampoco intentó salvarla. Se refugió en la inactividad, en la negación de los hechos. Su castigo político continuó intensificándose. En las reuniones del Presidium, el dictador lo reprendía públicamente por errores que no había cometido. Se le obligó a asistir a las proyecciones de películas propagandísticas donde el rostro de Beria aparecía omnipresente, un recordatorio de que era el jefe de la MGB y, por lo tanto, el carcelero de Polina. El golpe final se esperaba para la primavera de 1953, con el complot de los doctores en pleno apogeo y docenas de médicos judíos detenidos y torturados. La MGB preparaba el juicio farsa masivo. Los documentos históricos sugieren que el plan era vincular el complot con la conspiración sionista de Polina Shemchusina y finalmente ascender en la cadena de mando para implicar a Molotov como el protector político de estos traidores. Molotov sabía que su tiempo se acababa. Había vivido toda su vida en el cálculo frío y exacto de la política soviética. Había visto el patrón repetirse: el aislamiento, la acusación de la esposa o los asociados, el juicio farsa y, finalmente, la celda fría. Se preparó para su ejecución, no con rebeldía, sino con la resignación de un hombre que entiende que el martillo es, tarde o temprano, destinado a golpearse a sí mismo. Lo que salvó a Molotov de la ejecución y lo que detuvo la trituradora en el último instante no fue su lealtad, ni su silencio, ni el coraje de Polina en la celda. Fue un evento biológico inevitable que puso fin al reinado del terror absoluto. La muerte, en este caso, llegó primero a su creador y no al sirviente leal. El juicio farsa, diseñado para consumar la caída de Vyacheslav Molotov, se preparaba meticulosamente en las sórdidas oficinas del MGB. Aunque Molotov nunca llegó a pisar el banquillo de los acusados en un juicio público, el juicio de su esposa, Polina, y la subsecuente campaña de difamación orquestada por la prensa controlada por el partido, constituyeron un juicio político más devastador que cualquier proceso legal. La acusación contra Polina Shemchusina no necesitaba de hechos, solo de la palabra del dictador. Fue condenada administrativamente en 1949, sin un juicio formal, a 5 años de exilio interno en la región de Kustanay, en Kazajistán, acusada de vínculos con nacionalistas judíos y de actividad antisoviética. El propósito de este exilio no era la reforma, sino el desgaste lento y servir como un recordatorio constante para su esposo de que su vida pendía de un hilo llamado Polina. Para Molotov, que había presidido docenas de juicios simulados y había revisado las transcripciones de las confesiones obtenidas bajo tortura, presenciar la burla de la justicia contra su propia familia fue la confirmación más brutal de que la revolución no solo devoraba a sus enemigos, sino que utilizaba a los seres queridos como palanca psicológica. Molotov sabía que el exilio era solo el prólogo. La historia reciente de la URSS estaba plagada de exiliados que, al cabo de unos años, eran traídos de vuelta a Moscú para ser juzgados por traición y ejecutados. Y el complot de los doctores de 1953 aceleró ese proceso. Los interrogadores del MGB, siguiendo las directrices de Beria, estaban trabajando para entrelazar las confesiones de los médicos judíos detenidos, obtenidas mediante el famoso transportador, una técnica de interrogatorio ininterrumpido, con las supuestas actividades subversivas de Polina. La narrativa se estaba construyendo. Polina, una judía cosmopolita, era el nexo entre los médicos envenenadores y un círculo superior del Kremlin. Y por extensión lógica de la paranoia, ¿quién más que el veterano y ahora marginado Molotov podría ser el protector de este nido de víboras? La tensión en el Kremlin a principios de 1953 era irrespirable. Los rumores de un gran juicio público contra traidores sionistas y sus protectores comunistas llenaban los pasillos. El dictador había dado la orden de acelerar el proceso. Beria había incrementado las torturas. Los asientos en el Presidium, incluido el de Molotov, se sentían como sillas eléctricas
esperando el momento de la descarga. Molotov, el estoico, el hombre de acero, comenzó a mostrar signos de derrumbe físico. Se le veía pálido, más silencioso que nunca, su mirada ausente. Molotov sabía que el juicio no sería un proceso legal, sino una producción teatral. Se exigiría una confesión pública de crímenes contra el pueblo, su arrepentimiento, su denuncia formal de Polina y, finalmente, su humillante aceptación de la sentencia de muerte. Había escrito ese guión para muchos otros. Él lo sabía de memoria. Lo que interrumpió la función fue el colapso del propio director. El 5 de marzo de 1953, el dictador Iósif murió. El alivio que invadió a Molotov debió ser un shock químico para su sistema. El martillo se había salvado por la campana. La trituradora se había detenido. En un giro dramático y casi cómico de la historia soviética, Molotov, el hombre marcado, se encontró de repente no solo vivo, sino de nuevo en el centro del poder, conspirando con Malenkov y Beria para asegurarse de que nadie más tomara las riendas de la dictadura con el mismo gusto por la sangre. Su primer acto, un día después del funeral, fue exigir y asegurar la liberación de Polina de su exilio en Kazajistán. Ella regresó a Moscú, y juntos Molotov y su esposa volvieron a ocupar su lugar en el Politburó. Dos fantasmas que habían escapado por poco a las garras del régimen que habían ayudado a crear. Pero el borrado histórico estaba a punto de comenzar, aunque fuera temporalmente. La ejecución en el caso de Molotov no se materializó en una celda húmeda o ante un pelotón de fusilamiento. Su ejecución fue la prolongada muerte lenta de su carrera política, un martirio burocrático infligido durante la era post-Stalin. Se había salvado de la bala en 1953, pero no se salvó del juicio de la historia, y lo que es más importante para un hombre de su calibre, de la lucha despiadada por el control del legado. Cuando el dictador murió, Molotov se encontró en una posición paradójica. Era simultáneamente una víctima y un sobreviviente, un verdugo que por poco se convierte en víctima. Rápidamente se unió a la troika, Malenkov, Beria, Molotov, que tomó el control del poder recuperando su puesto como ministro de Asuntos Exteriores. El martillo volvió a golpear en la arena internacional, representando a la URSS en Ginebra y Viena, mostrando al mundo el mismo rostro pétreo de siempre. Pero la supervivencia trajo consigo nuevos peligros, personificados en Nikita Khrushchev. A medida que Khrushchev consolidaba su posición, se hizo evidente que no podía purgar el sistema sin purgar a sus arquitectos. El borrado histórico de Stalin exigía el borrado de aquellos que lo habían hecho posible. El momento decisivo llegó en 1956, con el famoso discurso secreto de Khrushchev, en el 20º Congreso del Partido, donde denunció los crímenes de Stalin y el culto a la personalidad. Molotov, sentado entre el público, escuchó cómo se desmantelaba la figura a la que había jurado lealtad ciega durante 30 años. El martillo no podía aceptar que el padre de la nación, el líder infalible, fuera un criminal. Su fanatismo ideológico era tan profundo que cualquier desviación del dogma estalinista era para él una traición a la revolución. Su ejecución política fue lenta y dolorosa. Molotov se convirtió en el líder de la fracción antipartido en 1957, un desesperado intento, junto a Malenkov y Lázar Kaganovich, de deponer a Khrushchev y volver al estalinismo ortodoxo. La conspiración fracasó estrepitosamente. Khrushchev los convocó ante el Presidium, donde los viejos estalinistas fueron sometidos a un juicio político que imitaba, en esencia, las tácticas de Stalin, aunque sin las ejecuciones físicas. Se les acusó de obstruir la desestalinización y de tener métodos antipartido. Molotov fue despojado de todos sus cargos, expulsado del Presidium y humillado públicamente. Fue una ejecución en vida, la negación de su existencia política. El martillo fue enviado a lo que se consideraba el exilio más ignominioso para un exministro de Asuntos Exteriores, ser embajador en Mongolia Exterior. Para el hombre que había estado a cargo de las bombas atómicas y de la política exterior global, terminar en un puesto irrelevante en el desierto de Asia fue el golpe final. Pero la trituradora aún no había terminado con él. En 1961, durante el 22º Congreso del Partido,
Molotov se negó rotundamente a repudiar a Stalin. Su terquedad lo condenó de nuevo. Khrushchev, consolidando el borrado de la era del terror, lo expulsó del Partido Comunista, el núcleo mismo de su identidad. Para Molotov, esto fue peor que la muerte física. Era el borrado ideológico, el exilio del paraíso bolchevique. Molotov se retiró a un modesto apartamento en Moscú, con Polina, viviendo como un fantasma histórico. El hombre que había sido el número 2 del Estado, el signatario de la muerte, ahora era un don nadie, un nombre maldito que no se mencionaba en la prensa, una foto que ya se había empezado a retocar. Esta fue su ejecución más amarga. Sobrevivir para ver cómo el legado que había ayudado a construir lo repudiaba por completo, solo por haberse mantenido demasiado leal al arquitecto original. El borrado de Vyacheslav Molotov fue un ejercicio de la damnatio memoriae soviética, llevado a cabo con la precisión quirúrgica que caracterizó al régimen post-Stalin. Ya no se trataba de cortar la cabeza del enemigo político, se trataba de erradicar cualquier prueba de que ese hombre había existido alguna vez en el pináculo del poder. Molotov se convirtió en un no persona en vida. El proceso de borrado comenzó con la eliminación de sus imágenes de los libros de texto y los documentales. Si se encuentra hoy una foto de las cúpulas bolcheviques de la década de 1930, se notará un vacío sospechoso al lado del dictador, o una figura mal definida, un cuerpo político que ha sido cuidadosamente extirpado con bisturí fotográfico. Molotov, que había sido el rostro del pacto de 1939, y el hombre que había anunciado la guerra a los nazis, fue evaporado de la iconografía de la Gran Guerra Patria. La ignominia se extendió a su vida familiar. Su hija, Svetlana Molotova, y su yerno tuvieron que soportar el estigma de ser descendientes de un líder de la facción antipartido. Aunque no fueron arrestados, su ascenso profesional fue truncado, sus nombres marcados por la mancha de la deslealtad ideológica. El régimen garantizaba que el castigo se extendiera generacionalmente, asegurando que la vergüenza del padre contaminara el futuro de los hijos. El borrado alcanzó su clímax con la censura de sus memorias y cualquier mención de su papel fundamental en la creación del Estado soviético. Molotov, el historiador burócrata, el archivero de la revolución, había documentado 3 décadas de intrigas. Esos documentos fueron clasificados como altamente sensibles y su acceso restringido. Se temía que sus notas pudieran desvelar la colaboración de otros líderes sobrevivientes, como Khrushchev, en las purgas estalinistas. Para el partido, era imperativo que la culpa recayera únicamente sobre el dictador muerto, y Molotov, el testigo más importante de la complicidad colectiva, debía permanecer silenciado. Durante casi 2 décadas, Molotov vivió en ese limbo. Polina y él se mantuvieron firmes en su fe estalinista. Incluso en el ostracismo, seguían creyendo que los crímenes del dictador eran excesos necesarios para la supervivencia de la revolución. Su terquedad ideológica era una rareza histórica. A diferencia de casi todos los demás caídos, que o bien fueron rehabilitados póstumamente o se retractaron, Molotov nunca se disculpó por sus acciones ni por su lealtad. La rehabilitación de Molotov, en la tradición soviética, llegó tarde y de forma parcial. Bajo Yuri Andropov, en 1984, cuando el partido buscaba un retorno a la disciplina y la estabilidad después del experimento de Khrushchev, Molotov fue discretamente readmitido como miembro del Partido Comunista. Esta readmisión, sin fanfare y casi secreta, fue el reconocimiento de que el sistema seguía necesitando de alguna manera el recuerdo del martillo, aunque solo fuera para legitimar una vuelta a la ortodoxia. A pesar de esta readmisión simbólica, Molotov continuó siendo una figura controversial y peligrosa. Sus últimos años fueron dedicados a dictar sus memorias, defendiendo a Stalin hasta el final. Murió en 1986, a la edad de 96 años, habiendo sobrevivido a todos sus enemigos y a la mayoría de sus amigos. Su vida fue una demostración de la máxima amarga del totalitarismo. Puedes sobrevivir a la trituradora si te mantienes lo suficientemente ciego y lo suficientemente útil, pero nunca escaparás al borrado final que el poder impone a la memoria. El veredicto final sobre Vyacheslav Molotov
no puede ser de rehabilitación o redención. Si sobrevivió al Gran Terror, a las purgas de posguerra y al escrutinio de la desestalinización, fue por la simple razón de que murió en su cama, un privilegio negado a millones de víctimas cuyas sentencias él mismo había autorizado. Su legado no es el de un mártir, sino el de un arquitecto principal de la maquinaria del terror. La insistencia de Molotov en defender a Stalin hasta el final de su vida revela la naturaleza patológica de su lealtad, una lealtad que trascendía la política y rozaba lo religioso. En una de sus últimas entrevistas grabadas, Molotov argumentó que los millones de víctimas de las purgas eran necesarias para forjar la fortaleza del Estado soviético frente al imperialismo y que la limpieza era inevitable. Él no veía a los caídos, veía solo la necesidad histórica que exigía el sacrificio. Es la confesión más fría de un burócrata que convirtió la matanza en una tarea administrativa. Molotov fue el rostro de la mentira soviética. Fue el hombre que se reunió con los embajadores occidentales mientras su esposa era torturada en un gulag. El hombre que negoció la paz con los nazis mientras firmaba las órdenes para ejecutar a sus propios camaradas. Encarnó la frialdad inhumana que el bolchevismo exigía de sus siervos más fieles. A pesar de su readmisión tardía en el partido en 1984, el intento de revalorización de Molotov fracasó cuando el colapso de la Unión Soviética se hizo inminente. El fin de la URSS expuso sus crímenes y su complicidad de manera irreversible. Hoy, Molotov permanece como el epítome del aparato estalinista, el burócrata sin alma, el ejecutor metódico, cuyo martillo golpeó con igual indiferencia al enemigo y al amigo. El destino de su esposa, Polina, quizás ofrece la única nota de humanidad en esta historia de acero y sangre. Tras ser liberada de su exilio, volvió a su vida en Moscú, apoyando a su esposo hasta su muerte en 1970. Su firmeza al no incriminar a Molotov bajo tortura fue un acto de lealtad tan absoluto al partido, y por extensión a su esposo, que incluso Beria se vio frustrado. Vyacheslav Molotov sobrevivió a la trituradora de la historia, pero no se salvó del veredicto moral. Su nombre, asociado inevitablemente al pacto que desencadenó la Segunda Guerra Mundial y a las listas negras del Gran Terror, es un recordatorio de que la lealtad absoluta a un dictador no es una virtud, es una herramienta para la masacre. El poder siempre devora a sus creadores, tarde o temprano. Molotov solo fue una excepción temporal a la regla, no una negación de ella. El régimen intentó borrarlos, sus nombres, sus rostros, sus crímenes. La maquinaria de la censura trabajó durante décadas para que olvidáramos a los cómplices y a las víctimas. Suscríbete ahora para asegurarte de que la historia de aquellos que cayeron en desgracia o que ayudaron a causar la desgracia nunca se desvanezca en la niebla del olvido. Si estos muros pudieran hablar, contarían historias de la más pura traición.